Hoy toca ya el turno al libro del Deuteronomio, el último libro que conforma el llamado Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y que es de hecho la parte central para el pueblo de Israel, incluso para el actual pueblo judío. Así pues, veremos qué es lo que nos tienen los padres de la Iglesia en relación a este texto por demás importante, titulado, como repito, el Deuteronomio. Veamos, vayamos del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 4, versículo 14. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en la Transjordania, y al mismo tiempo ordené a vuestros jueces. Oíd las causas de vuestros hermanos, y juzgad con equidad entre un hombre y su hermano, o entre él y un extranjero. No haréis en juicio acepción de personas. Escucharéis tanto al pequeño como al grande. No os dejaréis intimidar por nadie, pues el juicio pertenece a Dios. Si una causa es demasiado difícil para vosotros, remitidmela y yo la atenderé. En aquella ocasión os prescribí todo lo que debíais hacer. Yo os decía, no os espantéis ni les temas. El Señor vuestro Dios, que marcha a vuestro frente, combatirá por vosotros, como visteis que hizo en Egipto y en el desierto, donde has visto que el Señor tu Dios te ha llevado como un hombre lleva a su hijo, en todo el camino que habéis recorrido hasta llegar aquí. Pero ni aun así creísteis en el Señor vuestro Dios. Ahora, Israel, escucha las leyes y normas que yo os enseño a poner en práctica para que viváis y para que entrando en la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os da, toméis posesión de ella. No añadáis nada a los mandamientos que os ordeno, ni tampoco omitáis nada de ellos, sino guardad los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor con Baal Peor, cómo el Señor tu Dios exterminó de entre vosotros a todo el que había dado culto a Baal Peor. En cambio, vosotros, los que os adheristeis al Señor vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. Mirad que os he enseñado leyes y normas, según me ha ordenado el Señor mi Dios, para que os comportéis con arreglo a ellas en la tierra que vais a entrar en posesión. Observadlas y llevadlas a la práctica, pues serán vuestra sabiduría y vuestro discernimiento a los ojos de los pueblos, que al conocer todos estos mandatos dirán, en verdad, esa gran nación es un pueblo sabio y juicioso, porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios, cuantas veces lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga unas leyes y normas tan justas como toda esta ley que hoy os entrego? Guárdate pues y cuídate mucho de no olvidar los sucesos que han visto tus ojos, de modo que no se alejen de tu corazón en todos los días de tu vida, y enséñalos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Recuerda el día en que estuviste en la presencia del Señor tu Dios en el Horeb, cuando el Señor me dijo, convócame al pueblo y les haré oír mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Mira, en el Levítico es Moisés mismo quien escucha directamente de Dios aquellas cosas que están escritas en la ley. Eso es muy importante. O sea, en el Levítico es Moisés mismo el que escuchó directamente de parte de Dios todo aquello que estaba contenido ciertamente en la ley que él mismo le dio a conocer y que en efecto le reveló. Mientras que en el Deuteronomio es el mismo pueblo el que aparece escuchando a Moisés y por tanto aprendiendo de él lo que no podían oír de Dios directamente. Ese es un cambio fundamental. Mientras en el Levítico se centra en lo que Dios dijo a Moisés, en el Deuteronomio hay un cambio, porque ahora es el pueblo quien escucha todo lo que Moisés tiene que decirle, aquello que en efecto remite a Dios, pero que en principio no podían escucharlo de él directamente. Por eso precisamente se llama Deuteronomio, este texto sagrado, es decir, segunda ley. Eso es algo muy importante. El propio nombre del texto, Deuteronomio, ya es sumamente significativo, porque está indicando que no solo habrá la ley inicial que Dios le ha comunicado a Moisés y la alianza que estableció, sino que asimismo se prefigura la aparición y el surgimiento de una segunda ley.
Por eso también es cierto lo siguiente: cuando cesa la primera ley que fue dada por Moisés, aparece la composición de una segunda legislación, es decir, esta que fue entregada por Moisés a Josué, su respectivo sucesor, en tanto figura simbólica de la nueva ley, la cual en efecto contiene ya los nuevos preceptos del Evangelio. O sea que al terminar el Pentateuco se anuncia también la aparición del Evangelio, en tanto sucesión de la primera ley. Sería esta la segunda ley, que se mantiene ciertamente en continuidad, o sea, en este paso dado de Moisés a Josué. Si lo quieren ver así, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por eso esta sucesión, este traspaso de la ley inicial a un sucesor, expresa de forma simbólica la nueva ley que ha de aparecer, y la cual contendrá, al menos en germen, al menos en sus perfiles más fundamentales, los preceptos esenciales del Evangelio. O sea, dicho de otra manera, por medio de esta segunda legislación se va a dejar en claro lo siguiente: la ley inicial dada a Moisés solamente cumple y llega a su perfección en la segunda ley que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya había un atento aviso de que la ley no se limita a lo que fuera escuchado y dado por Moisés en un primer momento, sino que estaba llamada a plenificarse en una segunda ley asumida precisamente por Jesucristo. Así pues, lo que se deja en claro ya en este libro del Deuteronomio, y que es, repito, el libro que cierra el Pentateuco como tal, es que esta primera ley no es algo definitivo. No estaba llamada esta primera ley a ser algo definitivo, sino, por así decirlo, estaba llamada a ser algo más bien inicial y por ende preparatorio. Y en efecto, eso es toda la ley. En realidad, de fondo, la ley es la preparación fundamental para el Evangelio. Por eso son inseparables. Uno conduce al otro, y en ese orden. En un primer momento la primera ley, es decir, el Antiguo Testamento, y de ahí pasaríamos a la segunda ley, o sea, en este caso, al Evangelio. Podemos decir entonces que la ley es el inicio del Evangelio, es la preparación para el Evangelio. Por eso también, de manera simbólica, no es casual que Moisés pase la dirección a un sucesor, o sea, pasará la dirección de la ley a Josué. Con lo cual también Moisés no se adjudica un papel central ni definitivo, sino un papel igualmente preparatorio y por ende inicial. O sea que aquí, al cerrar el Pentateuco con este libro del Deuteronomio, que como ya escuchamos significa segunda ley, se está apuntando a esta revelación definitiva de plenitud encarnada por la persona de Jesús. Sí, pues es importante este detalle para tenerlo en cuenta desde el principio y entender también al mismo tiempo la relevancia que tiene tanto la primera ley como el hecho de que esta es algo más bien inicial y por ende preparatorio y conduce o apunta en definitiva a la segunda ley, o sea, es decir, al Evangelio, tal como lo menciona Orígenes en los primeros principios. De hecho, en el Deuteronomio se contienen ya ciertos principios básicos de la perfección evangélica. Recuerden, se están dando estos elementos iniciales, preparatorios, que servirán como base para todo aquello que exprese, llegado el momento, el Evangelio. Por ejemplo, no serás causa de cisma, sino que pondrás paz entre los que contienden. Este es uno de los principios básicos de la perfección evangélica: no causar cisma, no ser sembrador de discordia, sino al contrario, ser un pacificador entre los contendientes. O bien, juzgarás rectamente y por ende no tendrás acepción de personas al momento de señalar y corregir las faltas. Que si lo ven, estos versículos que hemos mencionado es justo lo que nos aportan. Esta especie de principios básicos condensados, pero que en esencia ya contienen lo fundamental de la perfección evangélica. Incluso se expresa ya lo siguiente: no vacilarás si ha de ser o no, pues cuando digas sí es sí y cuando digan no es no.
como expresa la Didache, que es uno de los primeros compendios de la enseñanza cristiana, que se pusieron ciertamente por escrito a partir de estos principios de la perfección evangélica. Y como vemos, se mantienen en una perfecta continuidad con la ley inicial. Es decir, no hay realmente un conflicto, lo que hay es un cumplimiento, una perfección alcanzada a partir de ese estadio inicial que apunta a la ley dada a Moisés. Por último, observa ya desde este momento lo que generalmente se nos enseña sobre Dios, que Él no es como un ser humano para ser engañado, ni como el hijo de un ser humano para ser amenazado, como se menciona en el libro de los Números. No obstante, en otro lugar, asimismo se dice que el Señor tu Dios te ha enseñado como un ser humano enseña a su hijo. O sea, por una parte se dice que no es como un ser humano y en otra parte se dice que sí. Así pues, con esto se deja en claro que Dios es hombre y más que un hombre, ya que no hay límite a su grandeza, como afirma el Salmo. O sea que el Deuteronomio también ya deja en claro no solo el advenimiento del Evangelio, esta segunda ley que finalmente adquiere su plenitud y por ende también su perfección, sino que es la manera, al hacer estas referencias a Dios mismo, cómo aparece este símbolo de la encarnación. O sea, saber que en la encarnación el Señor, Dios mismo, se ha hecho hombre, pero al mismo tiempo es más que humano. Es, como decimos ya en la profesión del credo, ¿no? Es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿qué podemos decir? Y es la manera en la cual también lo afirma Orígenes en las homilías sobre Jeremías, que Dios es hombre y no es hombre, que es la manera en la cual se expresa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Por una parte diciendo que Dios no es como nosotros para ser engañado o para ser amenazado, y no obstante se repite, por ejemplo, en el Deuteronomio, que el Señor se ha comportado como un verdadero ser humano. Incluso podemos decirlo así, como un padre. Entonces ya desde el inicio, el Deuteronomio, esta segunda ley, contiene tanto el anuncio del Evangelio como el anuncio mismo de la encarnación, que es justo, digamos, la finalidad a la que apunta esta ley dada en principio a Moisés. Pero recuerden que en el Deuteronomio ya no es Moisés el que va a adquirir el papel protagónico, es Josué, es un sucesor. Así pues, este traspaso de autoridad apunta ahora también al traspaso dado de autoridad en relación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es decir, de la ley al Evangelio. Vean cómo estos elementos son muy fundamentales para entender en su integridad al menos el Pentateuco, con todos los contenidos que hemos mencionado, y cómo este, en cuanto tal, apunta siempre al Señor, ¿no? Al Mesías sufriente, a su encarnación, al Evangelio e incluso también a la propia iglesia, ¿no? Pero algo que aquí ya, digamos, aparece como de manera mucho más clara y mucho más nítida. En síntesis, el libro del Deuteronomio es un real anuncio de la segunda ley según su completa perfección en la persona de Jesús, el Señor. En síntesis, eso es el Deuteronomio. Es un real anuncio de esta segunda ley, el Evangelio, según su completa perfección, que es inseparable de la persona misma de Jesucristo, o sea, de la encarnación. Por eso no es casual que el Pentateuco mismo termine precisamente con el anuncio de una segunda ley, en la cual, como es evidente, no es Moisés ya la figura central. O sea, para aquellos que se quedaron con una autoridad definida y permanente de Moisés, se equivocan, porque no están siguiendo la indicación dada por la propia Escritura. Moisés ya en el Deuteronomio, en el último libro del Pentateuco, ya no tiene ningún papel protagónico. De hecho, Moisés ya no es central, es Josué, que como lo habíamos visto en otra ocasión, es por primera vez donde se menciona este nombre de Jesús. Se hace una apelación al Señor. Esto pues hay que tenerlo muy presente. Capítulo 4, versículos 15 a 24. Cuidaos mucho de vosotros mismos, puesto que no visteis imagen alguna el día que el Señor os habló en el Horeb desde el fuego,
No vayáis a pervertiros haciéndoos alguna imagen esculpida, ni al alzar la mirada a los cielos y ver el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército celeste, vayas a dejarte engañar e ir a postrarte ante ellos dándoles culto. Pues el Señor tu Dios los ha dado a todos los pueblos que hay bajo los cielos, porque el Señor tu Dios es fuego que devora, es un Dios celoso. El peligro latente para todos nosotros consiste en que somos demasiado propensos a formar imágenes. Es decir, a generar imágenes que nosotros mismos daremos por ciertas. En primer lugar, porque son una producción propia. Y en segundo lugar, porque al ser hechas a nuestra propia medida, resultan sumamente convincentes. Y ese es un peligro latente para cualquier ser humano, esta propensión a formar imágenes. Imágenes que de hecho no corresponden a la verdad del Salvador. Muchas veces nuestras imágenes no tienen nada que ver con la verdad que nos ha sido revelada. En efecto, fácilmente nos desviamos de la verdad y ponemos en su lugar cualquier tipo de imaginación proveniente de nosotros mismos. Ese es el peligro. O sea, en lugar de preferir la verdad que yo no elaboro, que yo no produzco, sino que estoy llamado a recibir, la sustituyo por mis propias aportaciones, es decir, por mis propios imaginarios. Este tipo de imagen es precisamente una imagen esculpida por nosotros. ¿Se acuerdan qué es lo que había dicho Moisés? No te hagas ninguna imagen esculpida. O sea, por eso no se habló ni que fuera de mármol o madera. Nosotros también hacemos, ¿no? Esculpimos esta imagen por medio de nuestra capacidad y por ende se vuelve algo difícil de desbaratar. Qué difícil es que una persona cambie de ideas, por ejemplo. Las puede tener tan arraigadas, tan macizas, que puede ser prácticamente imposible de desbaratar esta determinada concepción, esta imagen esculpida. Y más aún porque es algo que hemos esculpido por nosotros mismos. Le asignamos, si lo quieren ver así, toda la autoría. Y no es fácil renunciar a algo que consideramos propio. Por ejemplo, qué difícil es cambiar nuestra manera de pensar. Por eso estudiamos Michel Henry. Es donde vimos la gran importancia que tiene, ¿no? la aportación filosófica que hace este filósofo. Bien, de hecho, en lugar de ser fieles a la divina palabra, o sea, a su sabiduría, justicia o el resto de las virtudes, que es lo que en estos primeros versículos Moisés tanto ha insistido, en permanecer fieles a la sabiduría expresada, a la justicia, ¿no? A no ser acepción de personas, incluso a todo el resto de las virtudes, en lugar pues de permanecer en fidelidad, nos solemos desviar, incluso podemos decir fácilmente, hacia concepciones totalmente equivocadas. O sea, hacia imaginarios que, vuelvo a repetir, nosotros mismos hemos producido. Y el problema de fondo no es que las hayamos producido por cuenta propia, sino que estos imaginarios no son conformes a la verdad. Y esto genera una serie de extravíos. Por eso se nos dice con toda razón, serpientes, generación de víboras, como afirma el Señor en el Evangelio de Mateo. Esto se nos dice porque somos venenosos y por tanto dañinos y crueles. Muchas veces nosotros, en efecto, envenenamos a los demás a partir de las propias ideas o según nuestros criterios, ¿no? Según nuestro modo de pensar. Incluso nuestras propias imaginaciones pueden hacer daño a otras personas por medio de nuestros supuestos consejos o nuestros respectivos puntos de vista. Ahora, tal defecto proviene del siguiente hecho. En lugar de ser espirituales, nos rebajamos a tener representaciones materiales. Es más fácil, es más accesible. Por ejemplo, representaciones materiales en forma de pájaros, leones, víboras y multitud de reptiles que nada corresponden a la verdadera imagen de Dios. O sea, lo que nos falta es una verdadera captación espiritual. Vuelvo a insistir, que es el objetivo primordial que nos aporta Michel Henry
en la esencia de la manifestación, digo, en general en todas sus obras, pero al menos de manera muy puntual en la esencia de la manifestación. Nos hace falta ser espirituales, nos hace falta asumir una verdadera captación de la verdad. Por eso recuerden que para Michel Henry la representación es algo que debemos dejar a un lado, porque conduce a esculpir estas imágenes que ya en principio se nos han prohibido, pensando evidentemente en la perfección cristiana. Entonces, esta imagen, o sea, la verdadera imagen de Dios, no tiene que ver con nuestras representaciones, con lo que nosotros ponemos enfrente, por seguir el planteamiento de Michel Henry, a la manera de un objeto que me resulta ciertamente accesible, mediante una figura representativa. No, la verdadera imagen de Dios es espiritual. ¿Qué significa que la imagen de Dios sea espiritual? O sea, que debe ser algo recibido. Recuerden que por eso insistió tanto Michel Henry en la receptividad, en la recepción y no falseada. O sea, la imagen de Dios no es algo que yo alcanzo, es algo que recibo, pero que no recibo en los términos materiales habituales. Y no es algo que corresponda a mi propia capacidad de imaginación. Es algo que ciertamente me sorprende y me supera. Por eso precisamente es espiritual. Y por ser espiritual es algo que estamos llamados a recibir, no a falsear, no a, digamos, como a distorsionar. Por eso es tan importante la fidelidad a Dios, tal como lo ha expresado Moisés en estos versículos y tal y como lo comenta en este caso Orígenes en las homilías sobre el Evangelio de Lucas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. En efecto, la intención de la ley era que miraran siempre a la verdad, porque si no se mantenían fieles a la verdad, iba a suceder lo que de hecho sucedió: no aceptar a Jesús, no aceptar la salvación, no aceptar el Evangelio, no aceptar la revelación, por no haberse mantenido fieles de hecho a la primera ley. Eso es a lo que se invitaba. O sea, la intención profunda de la ley era que el antiguo pueblo de Israel se mantuviera siempre fiel a la verdad, que mirara siempre a la verdad y que por ende no se distrajera en algunas otras cosas que no eran más que determinados falseamientos. Por ejemplo, las concepciones propias, que es de hecho a lo que llegaron los fariseos. Para los fariseos, y se ve, ¿no?, en el supuesto juicio que le hacen al Señor en el Sanedrín, los fariseos han llegado a tal punto de falseamiento que ahora ya imaginan y tienen por cierto qué puede hacer Dios y qué no puede hacer Dios. O sea, vemos que en realidad ese espíritu de fidelidad a la ley no se cumplió y por eso se llegó a tanta desviación, aun cuando se tuvieran, digamos, prácticas ritualistas meramente exteriores. O sea, una religión, si lo quieren ver así, de la apariencia, pero que de fondo ya no era fiel a la verdad. Y por eso se dio la no aceptación del Señor Jesús, la no aceptación de la redención, de la encarnación y en general, o sea, la no aceptación de la obra misma de Dios. Por eso lo que se indica no tiene que ver precisamente con los objetos materiales que podemos o hacia los cuales podemos dirigirnos. Tiene un sentido más profundo, que es lo que aquí hemos querido expresar. O sea, el hecho de que la ley insiste como intención fundamental que el antiguo pueblo de Israel y en general todo creyente, todo discípulo de Dios, mire siempre a la verdad, justo para que no plasme imágenes, imaginarios, que no van a tener nada que ver con respecto a Dios mismo. Les ponía el caso fariseo. Para ellos, por ejemplo, está la trascendencia de Dios, es tan absolutamente otro que ni siquiera puede ser nombrado, mucho menos va a poder rebajarse a la condición humana, a la condición corporal. Esa es una imagen y que en principio no corresponde con la verdad misma. Así pues, podemos decir que ya cuando se manifiesta el Señor, lo que ha ocurrido con este pueblo, por lo menos con gran parte de este pueblo, es que no se han mantenido fieles a la propia ley. Y por eso les llama raza de víboras. Ahora entendemos el porqué de este insulto. O sea, no se refiere solamente a algo superficial,
sino al hecho de que con su propio extravío han extraviado en tanto maestros, en tanto doctores de la ley, incluso en tanto sumos sacerdotes, han extraviado a muchos otros. Los han pues igualmente envenenado con sus equivocaciones. Por eso no olvidemos cuál era la verdadera intención de la ley. O sea, en pocas palabras, la verdadera intención de la ley no era moral, era ontológica, ser siempre fieles a la verdad. Eso es lo que enseña la ley. Eso es de hecho lo que plantea de manera central el Pentateuco y en general todo el Antiguo Testamento. Los profetas, ¿no?, ¿qué van a hacer? Insistir nuevamente en esta fidelidad. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, los llamados libros sapienciales? Exaltar esta fidelidad. Muchos profetas lo que hacen es denunciar el extravío del pueblo de Israel. O sea, el hecho de no mantenerse fieles a la verdad y dejarse llevar por sus respectivas suposiciones. Es decir, han optado por esculpir sus propias imágenes y por ende no están siendo fieles ni a Moisés ni a la ley. El ejemplo claro es que no han aceptado a Jesús por no haberse mantenido fieles a la verdad. ¿Se comprende? Por eso cuando en una ocasión cuestionan al Señor, el Señor les dice, ahí tienen a Moisés. O sea, no tienen que buscar en ningún otro lado. Ahí tienen a Moisés. O sea, si realmente fueran fieles a Moisés, también se mantendrían fieles a mí. Porque esta es la revelación plena de la verdad. Pero no lo han sido. Por eso si lo ven en los versículos iniciales del Deuteronomio, bueno, ya en este capítulo 4, se prohíbe el hecho de esculpir imágenes. Y se refiere también, ¿no?, al no contraponerse a la verdad a través de los propios esfuerzos intelectuales. O sea, no querer imponerle a Dios mis ideas, sino recibir de Él la verdad misma en todo su esplendor. Así como menciona Orígenes en Contra Celso. Así pues, es evidente que los que viven conforme a la ley y adoran al que hizo el cielo, no adoran junto con Dios ni al cielo ni a nada de lo creado por Él. Nada de lo creado por Él es adorado. De hecho, nadie que siga la ley adorará tampoco a los propios ángeles, que como le llama también Orígenes en este texto Contra Celso, son ornato vivo del cielo. O sea, ni siquiera por ser seres celestiales requerirían adoración. En todo caso, el que en verdad sigue la ley ni siquiera rendirá culto a las fabricaciones hechas a partir de su propia imaginación, sean celestes o terrestres. Porque estas son las dos maneras en las que pueden darse estas falsificaciones. En relación, recuerden, a la verdad, estas fabricaciones que solemos hacer a partir de la propia imaginación. Por ejemplo, ¿cuántas veces imaginamos que las cosas son de tal y cual manera? Y en verdad no son así. ¿O cuántas veces supongo, de que una persona es de tal o cual modo? Y en realidad no es así. Entonces, aquí lo que en efecto se prohíbe es que nosotros no traicionemos la verdad a partir de nuestras propias imaginaciones, ya sean de carácter meramente terrestre, o sea, apelando, por ejemplo, a lo que tenemos al alcance, llamémosle a grandes rasgos naturaleza, o apelando incluso a otros órdenes distintos que alcancen una dimensión ciertamente celeste. O sea, lo importante aquí es no contraponerse a la verdad, sino adherirse, la adhesión a la verdad. Ese es el propósito fundamental del Pentateuco. Y digamos, esa tenía que haber sido la actitud fundamental, una actitud de adhesión por parte del pueblo que lo recibió. Algunos sí lo hicieron, los hebreos. Ahí tenemos a María y a los apóstoles. No tuvieron dificultad, pero muchos otros no. De hecho, podemos decir que la mayoría no permaneció fiel a la verdad y se quedó encapsulada, incluso hasta la fecha, en sus propias imaginaciones, en sus propias fabricaciones. Así pues, podemos decir también que en síntesis no damos nunca culto a las criaturas.
porque el único culto debido es a Dios. En cuanto tal, hablando en términos de culto, pues probablemente el diablo quiere engañarnos con sus poderes para que nos postremos ante cualquier cosa menos ante Dios. O sea, busca que nosotros no rindamos el culto debido a Dios. ¿Y qué significa rendir el culto debido a Dios? Permanecer fieles a la verdad. Ese es dar culto a Dios. Fidelidad a la verdad. Por eso el demonio lo que busca es distraernos. Si no lo puede hacer por medio de convencimientos externos, entonces va a cambiar de táctica y ahora va a intentar acudir a, digamos, a los intentos internos. Es decir, tratará de estimular nuestra imaginación para que quedemos convencidos de nuestros propios pensamientos. Y es la manera, de hecho, más radical de traicionar a la verdad, de no recibir la verdad y querer más bien imponerle mis propias fabricaciones, especialmente intelectuales, mis propios, pues, imaginarios. De hecho, su plan consiste en desviarnos de la verdad, para que, al quedar extraviados, nos postremos entonces, ya dijimos, ante cualquier cosa, así sea ante uno mismo. Aquí podría ser que entonces, ¿no?, al ya quedar desviados de la verdad, entonces vamos a terminar postrándonos ante el sol, la luna o los ejércitos celestes. Algo más sutil que las cosas materiales. Algo, digamos, pintado de cierta dimensión espiritual para darle aires de sublimidad, de que no nos rebajamos a las cosas materiales tan toscas como el sol, la luna, sino a otras cosas distintas, así sean, por ejemplo, ideas exóticas o pensamientos sublimes. Pero sigue siendo parte de esta estrategia de extravío. Pero nosotros debemos responder que el verbo de Dios jamás ha mandado eso, ya que el Creador es quien nos sostiene y es superior a todo y a todos. De ahí que solamente nos postramos ante Él. Es más, ni siquiera el sol querría ser adorado por los elegidos de Dios, ni siquiera el propio sol, ya que el sol está llamado a ser testigo del Creador de todas las cosas. O sea, cuando alguien le rinde culto al sol, yo creo que el propio sol se avergüenza, porque este sí sabe la verdad. O sea, él sabe que ha sido creado y que él, en su esplendor, ¿no?, en su fuerza, en su potencia, pues está llamado más bien a ser testigo del Creador, el Creador de todas las cosas, y no a ser una especie de falso sustituto. En todo caso, el propio sol imita, por tanto, a aquel que dijo: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios Padre, como afirmó el Señor en Mateo, como afirma también Orígenes en la exhortación al martirio. Quiere decir que todas las cosas creadas, incluidos nosotros, estamos llamados a ser testigos de Dios y por ende también testigos de la verdad. O como lo dijera en tiempos recientes Joseph Ratzinger, cooperadores de la verdad, permaneciendo ciertamente fieles a Dios mismo. El propio sol da testimonio de su Creador. Ahora bien, Dios es espíritu y por tanto, los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, como dijo el Señor en el Evangelio de Juan. Esto significa que nuestro Dios es fuego que consume. Al hablar de que Dios es espíritu, estamos hablando ciertamente de que Dios es fuego, pero un fuego que consume. O sea, fuego purificador que hace desaparecer todas nuestras humanas falsedades. Entonces, una persona espiritual no es una persona que tiene revelaciones extravagantes o visiones dudosas. No, en realidad una persona espiritual es aquella que ha sido purificada de todas sus humanas falsedades. De hecho, la persona verdaderamente espiritual es la que ha sido purificada de sí misma. Esa es una persona espiritual. No crean que es la que come poquito y parece que levita, ¿no? Y tiene cara de santito de estampita. No, eso no. Eso puede ser una pose. No, una persona verdaderamente espiritual es una persona que ha sido purificada de todas sus humanas falsedades.
Especialmente ha sido purificado y por ende también librado de sí mismo. Él, en efecto, el fuego, el Espíritu, Dios, elimina de nuestro pensamiento todas nuestras falsas representaciones. O sea, una persona verdaderamente espiritual es una persona fiel a la verdad. Alguien que no se ha opuesto a la acción de Dios en su vida, como afirma también Orígenes en las homilías sobre el Evangelio de Lucas. Y esta no es cosa sencilla, se requiere de humildad. Dejar a Dios ser Dios en la propia vida. Renunciar, si lo quieren ver así, a lo propio. Comenzando por todas estas imágenes que hemos ido formando a lo largo de nuestra existencia. Incluso el dejarse, quitar todo aquello que no corresponde a la verdad. En especial los propios pensamientos. Esa es una persona espiritual. Y por eso aquí se afirma de Dios en términos de fuego, en términos, como dijimos, de espíritu. Escucha bien lo que está escrito. Nuestro Dios es un fuego que consume. ¿Qué consume el fuego de Dios? O sea, ¿por qué se dice esto en la Escritura? Dios es un fuego que consume. Bueno, ¿qué consume el fuego de Dios? ¿Acaso seremos tan ineptos como para llegar a pensar que el Dios del fuego consume leña, heno o paja? ¿Es esto lo que consume? No. Más bien, el fuego de Dios consume todos los pecados humanos, incluidos, por supuesto, los pecados de pensamiento, que son muchos, muchísimos. Es más, yo estoy convencido de que los pecados de pensamiento, es decir, los pensamientos que no han permanecido fieles a la verdad, son muchos más que los pecados que podríamos llamar de índole moral, que las faltas morales. Bueno, lo que consume este Dios de fuego es toda nuestra impureza, que implica también el pecado. En particular, dijimos, los pecados de pensamiento. De hecho, el fuego de Dios los asume, los devora y los purga, para que quedemos libres y en pureza, como afirma también Orígenes en las homilías sobre Levítico. Y aquí entendemos también por qué, vean desde dónde, desde el Deuteronomio, el Señor dijo, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? No libres para actuar como se me da la gana. Me hará libre de mis propias equivocaciones. Me liberará de mis propios pecados de pensamiento. Seré purificado por este fuego devorador que no permite que permanezca ningún tipo de impureza. Es decir, en este caso en particular, ningún tipo de falsedad. Porque es así como el Señor nos quiere. Libres, en pureza, limpios. En efecto, esto lo profetiza el fuego ardiente, ya que en 3 clases conocemos mejor la majestad de la divinidad. Mira, de la divinidad es propio santificar, y del fuego y de la luz lo es el iluminar. Y es costumbre divina manifestarse y dejarse ver bajo el aspecto del fuego, ya que, además de iluminar, purifica, y por ende, a sí mismo santifica. O sea, la verdad justo nos ilumina, nos purifica y a sí mismo también santifica. Así pues, como dice la Escritura, Dios es un fuego abrasador. O sea, no es casual que se le adjudique a Dios esta figura, vuelvo a repetir, espiritual. Bueno, como dice Ambrosio, en el Espíritu Santo. De fondo, esto significa, además, que si Dios es fuego y se le adjudica esta figura del fuego, esta cualidad de ser ardiente, ya dijimos, ¿no? Iluminador, purificador y por ende santificador, pero es fuego, es pues caliente, ¿no? Por el hecho mismo de serlo, se contrapone y contrarresta al frío propio del diablo. El diablo es frío, como afirma Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. Por eso no es casual que todavía por sentido común, cuando se ponen películas, por ejemplo, de terror y ven fantasmas o monstruos, sienten frío. El Señor habló del rechinar de dientes. Y los dientes no nos rechinan o no se llega al rechinar de dientes en una playa, pero sí cuando el frío es
extremo. Y aquí se está hablando de un frío metafísico, de este, digamos, vacío total. Por eso también aquí se nos da un criterio muy importante para entender cuándo se trata de Dios y cuándo no se trata de Dios. Dios es ardiente. Dios, digamos, calienta el corazón. En cambio, el diablo lo enfría. Los pensamientos de Dios son cálidos. Los pensamientos del diablo son helados, hielan. Es como hielo, pero no es el hielo físico, pues. Estamos hablando de esta frialdad metafísica. Por eso también se establece ya de entrada esta contraposición. Cuando nosotros nos volvemos fríos y calculadores, la propia expresión indica que no estamos siendo asistidos por el fuego divino. O bien estamos siendo manipulados por el diablo, o bien estamos actuando según nuestros propios criterios. O sea, seguiríamos enganchados a los propios pecados de pensamiento. Por eso también aquí se nos da como un guiño, ¿no? Se nos da como una mención particular para estar atentos. A final de cuentas, por eso vemos que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en forma de lengua de fuego, precisamente para dejarnos en claro que es Dios. Vean, es la manera en la cual se afirma que el Espíritu Santo también es Dios, pero no es el Padre ni el Hijo, es el Espíritu Santo. O sea, es esta manifestación que se da en Pentecostés, el simple hecho de que haya sido en forma de lenguas de fuego y no de cualquier otra figura, con esto se nos afirma que el Espíritu Santo también es Dios y que por lo tanto es inseparable de la Trinidad misma, por ser Dios. Es decir, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿O acaso no es verdad que Dios es un fuego devorador? Como afirma Juan Damasceno en la exposición de la fe. Ahora entendemos por qué también se le va a dar un papel destacado al fuego ya en el Deuteronomio. ¿De qué manera se iba a manifestar, en este caso, el Espíritu Santo en forma de fuego? Y el hecho de que se manifestara en Pentecostés el Espíritu Santo en forma de fuego, ese simple hecho, ese simple gesto, si lo quieren ver así, ya dejaba en claro que este Espíritu era Dios. Por sí mismo y en sí mismo era Dios. No el Padre, no el Hijo, sino Dios, con todas las cualidades que en este caso este fuego devorador implica. Ya dijimos, ¿no? La iluminación, la purificación y por ende también la santificación. Capítulo 4, versículo 25 al capítulo 5, versículo 5. Cuando tengáis hijos y nietos y envejezcáis en la tierra, si os pervertís haciéndoos alguna imagen esculpida, ya entendemos a qué se está refiriendo al hablar de imagen esculpida, obrando el mal a los ojos del Señor tu Dios, provocando su enojo, pronto desapareceréis de la tierra que vais a tomar posesión al pasar el Jordán. Yo pongo hoy por testigos los cielos y la tierra. No se prolongarán en ella vuestros días, sino que seréis destruidos por completo. Interroga pues a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. De un extremo al otro de los cielos, ¿se ha producido alguna vez un acontecimiento tan importante como este? ¿O se escuchó algo semejante? ¿Oyó pueblo alguno la voz de Dios hablándole desde el fuego, como tú lo oíste y quedó con vida? ¿O intentó Dios jamás venir a elegirse un pueblo del medio de otra nación, con pruebas y señales, con milagros y guerra, con mano fuerte y brazo extendido, y causando enormes terrores, como hizo por vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto, ante tus propios ojos? Porque amó a tus padres y eligió a su descendencia, te sacó de Egipto. Él mismo, con inmenso poder, expulsando ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú, para hacerte entrar en sus tierras y dártelas en heredad, como ves hoy día. Por tanto, reconoce hoy y medita en tu corazón
que el Señor es el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Moisés convocó a todo Israel para decirle: escucha, Israel, las leyes y las normas que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlas y guardadlas para ponerlas en práctica. El Señor nuestro Dios ha sellado con nosotros una alianza en el Horeb. No selló el Señor esa alianza solo con nuestros padres, sino también con nosotros, con todos los que vivimos aquí. Los que tienen confiado algún ministerio de la palabra, en ningún momento cesan de atestiguarla. Y al hacerlo, invocan al cielo y a la tierra, ya que toda acción realizada se lleva a cabo dentro de ambos. O sea, ¿qué significa esto? Que en primer lugar, toda acción que nosotros realizamos tiene implicaciones tanto aquí como allá. No solo se trata de una acción terrenalmente aislada, sino que también tiene una implicación en el más allá. Cuenta pues para el cielo. Tiempo y eternidad están en estrecha relación. En efecto, el examen de lo vivido implica lo sucedido entre el cielo y la tierra. O sea, nosotros somos seres terrenales, pero también somos seres celestiales, llamados a la vida eterna. Por eso es que en este primer momento Moisés pone como testigos al cielo y a la tierra. O sea, se está dando como referencia un contexto muy particular de vida. Así pues, puede decirse que ambos estarán junto con los juzgados, el cielo y la tierra, porque es, digamos, el contexto particular en el cual se llevaron a cabo todas y cada una de nuestras respectivas acciones. Lo hicimos en la tierra y ante el cielo. Los dos, si lo quieren ver así, nos están mirando, tanto la tierra como el cielo. Porque cada una, repito, de nuestras acciones tiene una repercusión de eternidad y por ende es inseparable del cielo mismo, de lo celestial. ¿O no es por eso que Moisés convoca y pone de testigos tanto al cielo como a la tierra para juzgar a su pueblo? O sea que sus palabras no carecen de fundamento, ya que el mismo cielo y la propia tierra escuchan también sus palabras pronunciadas, como afirma Basilio de Cesarea en Sobre el Espíritu Santo. Entonces, cada acción que nosotros hemos hecho también tiene como testigo a la tierra y al cielo. Estamos siendo respaldados por ese contexto en particular. Quiere decir que nuestra acción de vida está ontológicamente definida. O sea, no somos espíritus puros ni ideas abstractas. Somos seres encarnados que están involucrados en la tierra, pero también comprometidos con el cielo. ¿Quién ha visto el rostro de Dios? Cristo dijo: no habéis visto su rostro, como afirma en Juan. No obstante, dicen que Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros lo han visto. ¿Qué es entonces lo que quiere decir Cristo el Señor? Mira, los introduce en una doctrina filosófica para ir demostrando poco a poco que en Dios no hay ni voz ni figura. Ya dijimos, Dios es espíritu. Y hace un momento, ya explicamos qué es lo que quiere decir espiritual. No, digamos, aquello que sobrepasa nuestras simples representaciones, nuestros modos habituales de pensar. Entonces, no es que lo esté negando. Con ello nos está indicando, en pocas palabras, que no se dan las cosas tal y como nosotros mismos las suponemos o las pensamos. El Señor está diciendo que en Dios no hay ni voz ni figura, ya que trasciende toda apariencia y todo sonido exterior. Todo eso, en efecto, queda trascendido. Así pues, cuando dice, no habéis oído su voz, no quiere decir que emita una voz, pero que no es audible. Nos está hablando, pues, de la voz que nosotros conocemos. Lo mismo que ocurre al referirse al rostro de Dios. Es decir, que tiene un rostro, pero que no es visible. En todo caso, lo que quiere significar es que nada de esto es aplicable a Dios. Por ejemplo, hablar de que Dios tiene manos, de que Dios tiene un rostro, de que Dios tendría algún aspecto sumamente definido, aunque como escondido, no.
Porque su modo de realidad, en tanto esencia, es muy distinta. Esa es la introducción que está haciendo justamente el Señor. Y todo esto para que no dijeran, en vano te jactas, Dios solo ha hablado a Moisés. Pues efectivamente decían, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es, como afirma en Juan. Por eso el Señor se ha expresado así, es decir, para mostrar que en Dios todo trasciende nuestras humanas comprensiones. Hay otro modo completamente distinto. Ese otro modo completamente distinto es el que corresponde a la verdad. Por eso dijimos, la necesidad de quedar firmemente adheridos a la verdad. Ese es el culto debido a Dios. Ese es el propósito, como ya lo mencionamos hace un momento, del Deuteronomio. Ese es el propósito, insistir en la fidelidad a Dios. Porque si esto no se da, entonces todo lo demás no se mantiene, no se sostiene, se rompe con la fidelidad. De tal manera que en efecto, cuando el Señor se expresa de este modo, es para recordarnos que en Dios mismo todo trasciende nuestras humanas comprensiones, o lo que es lo mismo, que Dios es espíritu. Y por eso también necesitamos una verdadera captación espiritual, un modo distinto de intelección. Y por eso el estudio de Michel Henry. O sea, para que vean la relación que tiene y de dónde es que está brotando su fuerza. Bueno, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de Juan. Ahora bien, si entendemos correctamente esto que Moisés escribe en el comienzo de su libro diciendo, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, entendemos que efectivamente este es el principio de toda criatura. Por eso, para este principio, tanto al final como la consumación de todo, asimismo deben ser llamados. En tanto el cielo y la tierra sean lugar de residencia. Nosotros vivimos en la tierra y también vivimos ante la presencia del cielo. Ambos nos acompañan. Por eso los convoca, como ya dijimos, Moisés. Es decir, tanto lugar de descanso, aquí sí, en este caso en particular, para los verdaderos fieles. Nuestra vida humana pues está llamada a pasar de la tierra al cielo y por ende alcanzar el verdadero descanso. Así pues, los santos y los mansos obtienen como herencia aquella tierra prometida, es decir, tanto el descanso como la bienaventuranza, como afirma Orígenes en los primeros principios. O sea que la tierra prometida al pueblo de Israel no es una ubicación geográficamente definida. Es una realidad espiritual y por tanto algo que trasciende y por completo sus respectivas humanas comprensiones. Por eso debían mantenerse fieles a la verdad. Porque si no, si sustituyen la verdad pues con las fabricaciones propias, con las imágenes esculpidas, es decir, con los imaginarios producidos por nosotros mismos, lo que hacemos es negarnos el ingreso a esta tierra. Se está hablando en un sentido netamente espiritual. En todo caso, mira bien cómo la Escritura, anticipándose con inefable virtud, nos pone en guardia contra los errores de todos aquellos que habían de afirmar que en los cielos y la tierra existía otro Dios distinto al de los judíos. O sea, esta falsedad de que simple y sencillamente hay otros dioses. El Señor, dijo Moisés, Dios tuyo, es el único Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y fuera de él no hay otro. ¿Cómo pues podemos siquiera llegar a suponer que hay otro Dios fuera del único Dios? Y eso también era algo importante de ir asimilando. No hay dioses. Dios solo es uno, el único Dios. Y esto es la verdad. A eso también estamos llamados, en tanto elemento preparatorio, a mantenernos fieles para, en efecto, alcanzar la perfección evangélica. Que es lo que dijimos que es a lo que apunta esta segunda ley, es decir, el propio libro del Deuteronomio. Si yo me mantengo fiel a la verdad de que aquí se me está proponiendo, no tengo entonces problemas en reconocer su plenitud. Dios es uno y trino.
Pero si en principio yo me desvío y entonces me dejo llevar por mis propias suposiciones o por mis propias imaginaciones, quedo, ¿no?, digamos, desadherido de la verdad, ya no estoy en comunión con la verdad y por ende no tengo la capacidad de comulgar con el Señor, con el único Dios. Por eso no se trata tanto de un asunto, vamos a decirlo así, antropológico, como podríamos suponer. No es que se esté rechazando el politeísmo, es que hay algo más importante de fondo, la fidelidad a la verdad. Bueno, como cuenta Clemente de Roma en las Recogniciones. A final de cuentas, la verdad mantenida forma parte de la alianza realizada. ¿En dónde radica el corazón de la alianza? Si Dios se mantiene fiel, nuestra fidelidad también debe ser, en efecto, dirigida hacia Él. El corazón de la alianza radica en la fidelidad a la verdad, es decir, en la verdad mantenida con respecto a todo lo que se ha ido ofreciendo. En efecto, mira con qué exactitud el texto dice, esa alianza, pues no se establecía la misma alianza que fuera hecha con sus padres, como también menciona Moisés. De hecho, la nueva alianza era otra mejor. Una alianza más plena y perfecta, porque dijimos, el Antiguo Testamento y en general la ley es algo inicial y por ende preparatorio. Y por ende en la sucesión de Moisés a Josué se está dando la indicación de que llegará efectivamente lo pleno y lo perfecto, o sea, el Evangelio. La propia sucesión de Moisés a Josué queda o deja en claro que él no es el verdadero protagonista de esta ley. Con él no ha llegado a su perfección, es solamente el inicio. Lo que ahora importa es la consumación, es decir, Jesucristo. Y esto a tal punto que, a diferencia de lo que había ocurrido en el primer momento con los padres, es decir, con los patriarcas, a estos mismos, a los que ahora se dirige Moisés, también serán declarados hijos de Dios. Se va dando como un incremento. Si se van dando cuenta, ¿no?, va avanzando esta enseñanza de Dios poco a poco, de tal forma que también en esta fidelidad a la verdad se entiende el recorrido que debe hacerse para alcanzar la plenitud y por ende para llegar a la perfección, que es lo que cuenta. Al final, todo el Antiguo Testamento y en particular el Deuteronomio apunta a Cristo. Y ya lo hemos visto aquí, que es lo que han destacado los padres de la Iglesia desde el Génesis. O sea, ni siquiera es que apenas salga como una gran novedad. No, simplemente va siendo más claro, va siendo más contundente y sobre todo va siendo al mismo tiempo mucho más complejo, porque eso va a involucrar la perfección. Lo único que ha pedido el Señor al antiguo pueblo de Israel es fidelidad. Fidelidad a la verdad, algo que no mantuvieron ni desde el principio. Acuérdense que los versículos, de unos que hemos comentado, el propio Moisés les dice, les recuerda todo lo que hizo el Señor ante sus ojos, lo que vieron, y le dice, y ni así creísteis. O sea, ni así han quedado convencidos. Han preferido, ¿no?, seguir como esclavizados a sí mismos. En particular, han querido mantenerse fieles a su propia manera de pensar, a esos pensamientos falseados. Con esto llegamos al capítulo 5, versículos 6 a 33. Tales son los mandamientos que dirigió el Señor a toda vuestra comunidad reunida en la montaña, desde el fuego, la nube y la niebla, con voz grandiosa. Y no añadió más. Y los escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Cuando oísteis la voz que surgía de las tinieblas, mientras la montaña ardía en fuego, os acercasteis a mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos para decirme, porque ¿quién es el mortal que pueda seguir con vida después de haber oído, como nosotros hoy, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego? Será mejor que te acerques tú y escuches todo lo que dice el Señor, nuestro Dios. Luego nos comunicarás cuanto te haya hablado el Señor nuestro Dios. Nosotros lo escucharemos y lo pondremos por obra. Oyó el Señor las palabras que me hablabais y me dijo, pero tú estate aquí conmigo. Te diré todos los mandamientos, leyes y normas para que se las enseñes y las pongan por obra en la tierra que yo
que yo les doy en propiedad. Para empezar, en la admirable concordancia que hay entre la antigua y la nueva ley, hay que advertir esta gran diferencia. Allí se le prohibía al pueblo con espantosos terrores acercarse al lugar en el que era dada la ley. El pueblo simple y sencillamente se tenía que mantener alejado. En cambio, aquí, es decir, en el Evangelio, más bien desciende el Espíritu Santo sobre todos aquellos que le esperaban y que se habían congregado unánimemente para esperarle y por ende también para recibirle. Están en espera. De hecho, tal espera corresponde a la recepción de aquello que les fue prometido. Ahí está la tierra. No es que uno llegue a la tierra, es que el Señor nos la brinda. Otra vez, no se trata de como arrebatar o conquistar, llegar a. No, sino que se trata más bien de recibir. En este caso, la tierra prometida, el propio Espíritu. Así pues, allí el dedo de Dios escribió sobre tablas de piedra, mientras que aquí lo hizo directamente en los corazones, que también es un símbolo muy bonito. Que las leyes hayan sido escritas en tablas de piedra significa que no iba a ser fácil grabarlas. Y de hecho no lo fue. O sea, esto ya es un gesto importante. Los corazones endurecidos son muy difíciles de dejarse siquiera tocar. Por no decir ya grabar, tiene que ser a cincelazos. Por eso Moisés no lo hizo. Recuerden, Dios mismo imprimió las leyes en las piedras. Y esto también nos da otro elemento fundamental. Humanamente hablando, nosotros no podemos transformar los corazones. Eso es algo que solo puede hacer Dios. Por eso cuando a veces queremos que una persona cambie, lo mejor que podemos hacer es orar. Pedirle al Señor que lo haga y que hacerle saber que cuenta conmigo. Que es parte de estas diferencias. Allí la ley fue dada exteriormente para infundir temor en los injustos, mientras que aquí se dio interiormente para que fuesen justificados. De hecho, todos los mandamientos anteriores ahora se recapitulan en amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya que la verdadera caridad nunca hace daño al prójimo. Se trata pues de la plenitud de la ley, que es la caridad. Esta no ha sido escrita en tablas de piedra, sino que ha sido derramada sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y por algunos efectivamente ha sido recibida en tanto caridad, porque la caridad no es otra cosa más que la obra propia de Dios. Es algo que Dios solo puede hacer. En todo caso, queda claro que la ley de Dios es la caridad, a la cual no se somete la astucia de la carne, ya que ni siquiera puede. Pues para infundir temor a esta astucia de la carne, se ordenaron la ley de las obras y la letra que mata al transgresor, cuando las obras de caridad se grabaron en tablas de piedra. Recuerden que estamos en este estadio preparatorio inicial. No obstante, cuando la caridad fue derramada en los corazones de los creyentes, entonces se manifestó la ley de la fe, es decir, aquella que vivifica el alma y no se limita únicamente a la regulación de las conductas, como afirma Agustín en Del Espíritu y de la Letra. No obstante, por algo había que empezar. Al menos comenzar por lo exterior para irse abriendo paso hasta el interior, que era, digamos, el paso fundamental que el Señor estaba haciendo desde la primera ley hasta la segunda. Ahora bien, si oír la voz de Dios que habla causa la muerte, ¿cómo no acarreará la muerte el ver a Dios en persona? ¿Acaso no el propio Moisés dijo estar aterrorizado y temblando? ¿Qué es pues lo que muere? Pues nuestra mala disposición interior. O sea que cuando el pueblo en un primer momento le dice a Moisés, ve tú, y ya luego nos cuentas, es porque no estaba dispuesto a morir a sí mismo. Ya desde ahí se veía en este gesto, que puede parecer mínimo, la no disponibilidad para seguir fielmente al Señor. No obstante, el Señor lo intentó y se quedó con ellos hasta el final. En ningún momento renunció, a pesar insisto, de estos indicios. En efecto, morir a uno mismo no es cosa fácil.
No es cosa fácil. Por eso el que vino para salvarnos no es causa de perdición, sino posibilidad de salvación. Y eso es lo que se estaba buscando, la salvación, como afirma Cirilo de Jerusalén en las catequesis. O sea, ¿qué es lo que hace estar ante la presencia de Dios? ¿Qué es lo que muere? Toda nuestra mala disposición interior. Lo vimos, toda nuestra impureza. Y eso es justo la gran obra del Espíritu. Pero morir a uno mismo no es sencillo. Mucho menos morir a los pensamientos propios. Menos todavía. Menos. Morir a nuestros arraigados esquemas, morir a nuestros imaginarios, no es nada fácil. De fondo, debemos reconocer aquí que lo que sucede con Dios no es cosa que podamos entender por cuenta propia, sino que más bien depende de la inteligencia que nos concede el Espíritu. O sea, Dios le está enseñando al pueblo de Israel a recibir todo lo que Él quiere compartirle, comenzando por la verdadera inteligencia, que es, repito, espiritual. Esto significa la frase, tú quédate aquí conmigo. O sea, ¿por qué a Moisés le dice, tú quédate aquí conmigo? Es tanto como si le dijera, recibe de mí la inteligencia que resulta necesaria. Porque sin esta inteligencia que resulta necesaria y que solo yo puedo ofrecerte, no te podrás mantener fiel tú tampoco. O sea, tampoco se puede dar pues una adhesión a la verdad, una fidelidad a la verdad, si no estamos asistidos por la inteligencia espiritual que Dios mismo nos concede. Recuerden, el objetivo que está buscando el Señor es la salvación, como afirma Orígenes en Contracelso. Por último, y con esto ya terminamos el día de hoy, bienaventurada entonces el alma que superando las apariencias y sobre todo sus propias disposiciones, sus propios imaginarios, sus propias concepciones, sus propios pensamientos, merece oír de Dios lo que fuera dicho a Moisés. Es decir, tú quédate aquí conmigo. O sea que, como dice Ambrosio sobre Caín y Abel, dichosa en efecto el alma que merece escuchar de Dios, tú quédate aquí conmigo. Tú, alma humilde, que sí estás dispuesta a morir para resucitar. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.